Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Kevin Rivas, soy estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de El Salvador. Ahí pueden ver mi Instagram y este día, como parte de la Escuela de Embriología de la Harper Academia y en colaboración con UDOX, les traigo de su curso intermedio el tema cavidades corporales y diafragma. Este día vamos a ver cómo se forma la cavidad corporal del embrión. También vamos a ver la formación del diafragma y la formación de las membranas serosas. Bien, la tabla de contenido, lo que ya les mencioné, la cavidad corporal, las membranas serosas y la cavidad torácica y diafragma. Primero que nada vamos a recordar principalmente la etapa esta de disco germinativo trilaminar. Vamos a recordar también algunas cosas importantes sobre las capas germinativas embrionarias, como son el ectodermo en azul, que podemos ver aquí, mesodermo en rojo, endodermo en amarillo. Hay una frase que utiliza el libro de embriología médica de Langman, que es que se da formación de un tubo sobre otro tubo. Como nosotros sabemos, tenemos un mesodermo que va a ser aquí superior junto al ectodermo, que genera un tubo que va a terminar formando la parte neural del feto, y luego tenemos un tubo inferior que va a terminar formando el intestino y resto de cavidades. Entonces es muy importante recordar que nosotros tenemos, para empezar, el mesodermo, que es en quien nos vamos a centrar primordialmente, porque es el que va a tener mayor diferenciación. El mesodermo aquí en rojo. Tenemos primero que se diferencia en tres partes, que son mesodermo paraaxial, seguido del aquí tenemos mesodermo paraaxial, seguido del mesodermo intermedio y terminando con la placa lateral. Alrededor de la tercera a cuarta semana es que nos vamos a ubicar en toda esta clase. En la tercera a cuarta semana del desarrollo, nosotros tenemos que en la placa lateral se empiezan a formar unas hendiduras celulares que terminan dividiendo esta placa lateral en dos porciones, que son la capa de mesodermo parietal, que es la que se va a encontrar aquí arriba, ¿sí? Y que va a estar comunicada directamente con el ectodermo suprayacente. Entonces, la capa de mesodermo parietal va a estar unida al ectodermo suprayacente, y una segunda hoja que es el mesodermo visceral, que va a estar unido a lo que es el endodermo. Entonces esto es muy importante, y entre ambas capas, la de mesodermo parietal unida al ectodermo y mesodermo visceral unida al endodermo, se va a formar la cavidad embrionaria corporal primitiva. Bien, entonces vamos con la cavidad corporal. Entonces, lo que les mencionaba, aquí tenemos la cavidad corporal embrionaria entre ambas hojas. Entonces, posteriormente el feto o el embrión va a comenzar a tomar esta actitud fetal, que es esta masa ovoide, ¿sí? Y como inclinada, ¿no? En la cual la cabeza y la parte cefálica y caudal están como viéndose. Esa es la posición que va adquiriendo. Entonces, gracias a esto, vamos a tener que la parte que tenemos aquí, que es el mesodermo parietal, que es el que está unido con el ectodermo, va a empezar a plegarse en este sentido. Aquí tenemos las flechas indicándonoslo. Se va a empezar a plegar en este sentido. Entonces la cavidad cada vez se va a ir acercando más. El mesodermo parietal y el visceral cada vez se van a ir acercando más, acercando más. Aquí lo podemos ver. Se va acercando más. Entonces, aquí podemos ver varias cosas interesantes. Aquí podemos ver que el ectodermo se va formando, toda la neurulación y la parte de desarrollo nervioso se está dando aquí arriba, pero al mismo tiempo tenemos esto, ¿no? Que la capa de mesodermo parietal y visceral cada vez están más unidas, más unidas, más unidas, hasta que finalmente van a dar un cierre de la cavidad, ¿sí? Aquí hemos visto, desde esta porción se han ido cerrando, 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 ¿sí? Se han dado cerrando hasta que se cierra por completo, y entonces ya tenemos la cavidad embrionaria aquí adentro, ¿sí? Y tenemos, muy importante, que toda esta capa de mesodermo parietal sigue adosada completamente al ectodermo, y la parte de mesodermo visceral está unida ¿a qué? A lo que es el endodermo, que ahora formó el intestino. Entonces, al mismo tiempo que se ha ido formando estas hojas y estas capas para delimitar la cavidad del embrión, también nosotros hemos ido viendo que aquí en el endodermo se dio la formación del saco vitelino. Luego aquí está la formación del intestino comunicado con el saco vitelino, hasta que finalmente el saco vitelino ya no está y solo tenemos el intestino, ¿sí? Entonces el intestino aquí está con su mesodermo visceral, y luego fuera está el mesodermo parietal con el ectodermo. Pero hay un dato importante: el mesodermo parietal que tenemos aquí y el mesodermo visceral que tenemos aquí están comunicados mediante esta parte llamada mesenterio dorsal, ¿sí? Están completamente conectados.
Bien, entonces esa fue la formación de la cavidad corporal. Eso es como se forma. Aquí está ya, esta es la cavidad. ¿Sí? Y adentro de esta cavidad nosotros vamos a tener el desarrollo de los pulmones, el desarrollo del intestino, el desarrollo del corazón, etc. En esta cavidad. Pero ya vimos de dónde es que proviene. ¿Sí? Bien, avanzamos entonces a las membranas serosas. Las membranas serosas, ¿qué son? Tenemos la membrana pleural, las membranas pericárdicas y las membranas intestinales. Entonces, las membranas serosas son la pleura, el pericardio y el peritoneo, ¿no? Esas son las tres membranas serosas. Entonces, ¿de dónde van a provenir? Entonces, bien, regresamos a esta imagen. Tenemos que el mesodermo parietal y el mesodermo visceral van a comenzar a tener una diferenciación en sus células y a convertirse en células mesoteliales. Y las células mesoteliales entonces son aquellas que se van a encargar de generar las membranas serosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el mesodermo parietal va a formar las membranas serosas en su hoja parietal. Eso quiere decir que el mesodermo parietal que está formando la cavidad pericárdica va a formar el pericardio parietal. El mesodermo parietal que está formando la cavidad pleural va a formar la pleura parietal. Igualmente el peritoneo parietal en la cavidad intestinal, y el mesodermo visceral va a formar el pericardio visceral, la pleura visceral, es decir, la que está conectada directamente al órgano, y también lo que es el peritoneo visceral. Y entonces aquí viene importante esto, porque si se dan cuenta es muy fácil de entender. Este es el intestino, ¿sí? Y entonces, cabal, el mesodermo visceral está unido al intestino. Entonces, por eso es que forma la hoja visceral de la membrana serosa. Eso es lo más importante. Ahora bien, las cavidades, ¿cómo se van a seguir desarrollando para poder formar lo que son las tres cavidades principales de lo que es el embrión? Que es la cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad intestinal. Bien, esto va a iniciar con el desarrollo de lo que es el tabique transverso. El tabique transverso es, aquí podemos ver en su extensión al embrión en desarrollo. El tabique transverso es una parte de mesodermo que se va a encargar de dividir la cavidad pericárdica primitiva con la cavidad corporal intraembrionaria per se. Pero en este caso principal es la cavidad intestinal, ¿verdad? Entonces, el tabique transverso aparece y divide la cavidad pericárdica de la cavidad intestinal, que son las únicas que tenemos hasta este momento. Hasta este momento no existe la yema pulmonar y por ende la cavidad pleural no ha iniciado su desarrollo. Bien, entonces, ahora aquí tenemos otra vista de lo que les mencioné. Este es el tabique transverso. Ahora bien, no está completamente imposibilitado el paso de pericardio a intestino, sino que van a existir a los lados, y aquí los podemos ver bien, conductos pericardio-peritoneales. Entonces, los conductos pericardio-peritoneales crean un espacio suficiente para que aparezca el esbozo del pulmón, es decir, la yema pulmonar, y ahí comience su desarrollo, ¿sí? Comience su desarrollo. Entonces, con este inicio del desarrollo, va a comenzar a crecer el pulmón, a crecer caudal, anterior, posterior. El pulmón comienza a llenar el espacio de los conductos pericardio y peritoneales, y esto genera la formación de otro pliegue, que ahora que sí tenemos una pleura, aparece el pliegue pleuropericárdico, y esto es muy importante. Aquí lo vamos a ver mejor en esta foto. Tenemos el pliegue pleuropericárdico, ¿sí?, que luego se convierte en membrana pleuropericárdica. Es necesario en el desarrollo para poder albergar a lo que es el pulmón. La membrana pleuropericárdica va a tener en su interior una vena cardinal común, y el nervio frénico. Entonces aquí está, ¿sí?, en la membrana pleuropericárdica. Entonces, si antes solo había diferencia entre pericardio, peritoneo, ahora vamos a tener otra subdivisión arriba por el aparecimiento de la yema pulmonar, y es que vamos a tener membrana pleuropericárdica, separando ya al pulmón y al corazón, ¿sí? Y entonces aquí vemos cómo esto que se había formado antes, ya tenemos delimitada la cavidad pleural primitiva, tenemos una pleura parietal y una pleura visceral, ¿sí?, siendo la pleura parietal desarrollada ¿de cuál? Del mesodermo, que aquí lo podemos ver que está unido al ectodermo, es decir, el mesodermo parietal. Y luego tenemos la pleura visceral, ¿sí?, que está en esta parte unida a la yema pulmonar. Bien, perfecto. Finalmente, esta membrana pleuropericárdica se va a terminar cerrando por completo, y con este cierre de la membrana pleuropericárdica nosotros vamos a tener dos cavidades bien delimitadas,
que son las cavidades pleurales, ¿sí? Y la cavidad pericárdica, ya completamente formadas, y obviamente abajo de esto ya está completamente formada lo que es la cavidad peritoneal. Entonces igualmente el pericardio va a tener un pericardio fibroso o un pericardio parietal, ¿verdad? Por así decirlo, y un pericardio visceral asociado directamente a lo que es el corazón. Bien, ahora avanzamos a lo que es el desarrollo del diafragma. Como nosotros sabemos, el diafragma es lo que últimamente nos va a establecer la última barrera entre tórax y abdomen. Entonces, originalmente teníamos el tabique transverso que nos separaba pericardio de peritoneo o de intestinos. Entonces, recordemos, si el tabique transverso cumplía la función de separarme lo que en ese momento era lo que había de tórax, que era solamente pericardio, no existía la llama pulmonar, entonces ese tabique transverso ya me separaba desde un inicio la parte torácica de la parte abdominal. Ese tabique transverso no desapareció. Aquí dejamos de hablar de él porque nos quedamos en la parte pericárdica, donde en los conductos pericardio peritoneales aparecieron las llamas pulmonares, bla bla bla, hasta que se formaron las dos cavidades, pleural y pericárdica. Pero nos quedamos con eso, se formó la parte torácica completa. Ahora, ¿qué va a pasar? Sabíamos que ese tabique transverso no era suficiente para cerrar la comunicación entre tórax y abdomen. Entonces se va a formar esta estructura que nosotros conocemos como diafragma, que va a tener 4 orígenes. Aquí tenemos primero estos que teníamos pliegue pleuroperitoneal. Entonces vamos a iniciar con lo que ya conocíamos. Teníamos el tabique transverso y teníamos el conducto pericardio peritoneal. Este conducto sabemos nosotros que se llenó posteriormente de pulmón, ¿sí? Se llenó de pulmón. Entonces este ya no lo vamos a tener disponible, ¿sí? Solo tenemos el tabique transverso. Pero entonces va a aparecer la formación de un pliegue llamado pleuroperitoneal, ¿sí? Porque ya tenemos los pulmones, ¿no? Pliegue pleuroperitoneal. Entonces el pliegue pleuroperitoneal posteriormente se va a convertir en una membrana pleuroperitoneal, ¿sí? Y ahora está unida al tabique transverso. Y también tenemos, con el desarrollo de lo que es el intestino y todos los componentes peritoneales, que se está dando la formación del esófago, que posee su mesenterio, el mesenterio esofágico dorsal o mesenterio dorsal del esófago. Entonces, todos estos componentes en conjunto van a cerrar el diafragma. Eso quiere decir que el diafragma está conformado por el tabique transverso, que va a terminar formando en el diafragma final el tendón central del diafragma. Además de eso tenemos las dos membranas pleuroperitoneales, el mesogastrio dorsal del esófago, y para terminar, recordemos que el diafragma es músculo. El músculo del diafragma está formado por estructuras que vienen de los somitas C3 a C5. Por eso es que la inervación del diafragma está dada por el nervio frénico, que viene de C3 a C5, y por eso es muy importante recordar clínicamente que en el humano ya completamente desarrollado, las lesiones cervicales a nivel C3-C5 comprometen la función diafragmática y por ende nos llevan a insuficiencias respiratorias. Entonces aquí tenemos, ¿no? La parte muscular del diafragma viene de los somitas de C3 a C5, igual su inervación por parte del nervio frénico. Y último detalle, un componente anatómico final del diafragma sabemos que son los pilares diafragmáticos. ¿De dónde vienen estos? Del mesenterio dorsal del esófago. Bien, eso fue todo por la clase de hoy, espero haya quedado bastante claro. Considero yo que es un tema bastante sencillo, pero muy importante recordarlo, en especial por anomalías que pueden surgir. La bibliografía utilizada fue la Embriología Clínica de Moore en su 9ª edición y la Embriología Médica de Langman en su 14ª edición. Espero haberles sido de ayuda con este tema. Muchas gracias. No olviden seguir las redes sociales de la Harper Academy y de UDOX, que sin ellos sería imposible traerles todo este contenido. Pueden seguirme a mí también en redes sociales. Cualquier pregunta me la pueden hacer por ese medio. Cualquier recomendación, cualquier duda, cualquier queja la pueden hacer por ese medio. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Adiós.